corto y por derecho, déjeme que les diga que hoy nos interesa conocer a Salvador Beltrán, no el cantante que ya me he enterado buceando un poco en internet, que hay uno de moda que se llama así, yo no tenía ni idea, sino Salvador Beltrán Talavantes, que es un señor que ha publicado un libro interesantísimo que se titula China, la receta del prodigio, cómo ha llegado hasta aquí. Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo has llegado tú hasta aquí? ¿Cómo te ha dado a ti que te dedicas? Vamos, que tú eres pedagogo, ingeniero técnico industrial, experto en movilidad y de repente te ha dado por escribir sobre China. Bueno, de repente, no será de repente. No, claro. de repente no, llevo 5 años en esto. Bueno, yo siempre lo paso al terreno personal de que tengo una personalidad muy investigadora en ingeniería. Siempre he estado trabajando en I+D, dirigiendo equipos y siempre interesándome hasta el fondo. Digamos que el rigor y la meticulosidad es una de mis características. Entonces, la verdad es que llegué a China un día. Ya llevaba leído y visto mucho, pero cuando salí del aeropuerto y vi aquello, no sé, el que haya estado lo entenderá, se encontró con una especie de Nueva York con ojos achinados. Y entonces uno dijo, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? ¿Dónde aterrizaste? ¿En Pekín o en Shanghái? En Pekín, luego fui a Shanghái, aunque la primera vez entré por Hong Kong a Shenzhen, que esperaba que fuera una ciudad pequeñita, porque era pequeñita hace muchos años y había dado, porque fue la primera zona económica especial que se puso. Claro, pero Hong Kong es distinto, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco era un protectorado británico. Efectivamente. Y entonces pues tenía economía plena de mercado. Sí. Ahora hablaremos de la que tiene China en estos momentos, que es algo parecido, pero no es exactamente igual. Y entonces, pues, la visión que tú puedes tener de Hong Kong no tiene por qué corresponderse con la del resto de China. En absoluto, Hong Kong y Shenzhen no. Lo que pasa es que cuando se hizo los primeros experimentos económicos de Deng Xiaoping, los hizo Shenzhen. Está, bueno, a tiro de metro, o sea, yo fui en metro, desde el metro de Hong Kong, pasas la frontera, porque entonces había frontera, y cruzabas a China. Y se hizo como un espejo para copiar y reproducir lo que estaba pasando en Hong Kong. Digamos que era el primer paso de imitación hacia el capitalismo, desde una zona que, aunque era semi-china, pero era capitalista. Es verdad que se aglutinaba, además de mucha energía industrial, había sobre todo capital en el sentido de que todas las finanzas de China que podían iban allí. Entonces Shenzhen fue la primera y desde luego había mucho contraste. Sí. Tú enfocas, me parece, no he leído todavía a fondo el libro, pero me parece que enfocas el cambio en Deng Xiaoping. No tanto en Xi Jinping, que es el actual, ni por supuesto en Mao, que es el de la Revolución Cultural. De Mao a Xi Jinping ha habido muchos dirigentes chinos de primer orden, sigue siendo un país comunista políticamente hablando, pero ha evolucionado, al menos económicamente y socialmente, de una manera muy considerable. Si quieres, por hacerlo en plan rápido, han habido tampoco muchos, pero unos cuantos dirigentes sí. La primera etapa importante es la de Mao, que fue un verdadero desastre económico y humano. Hubieron hasta 60 millones de personas muertas de hambre. Y hasta, por no entrar ahora en detalles y hacerlo rápido, en el 79 fallece y hay un ejército de gentes que estaban en el poder, que quieren persistir en ella, y una especie de Adolfo Suárez chino que tenía que luchar con las fuerzas retrógradas y el progresismo. Ese es Deng Xiaoping y fue, no es que lo diga yo, lo dice cualquier analista. Yo hay cosas que digo que no lo dicen los analistas, pero esto está completamente compartido por todos los analistas. A partir del 79-80, Deng Xiaoping es el que hace toda la estructura que siguió. Luego hay un periodo de unos cuantos dirigentes, no grises, pero que siguieron la estela de Deng Xiaoping, y la última etapa desde el 2012, que está Xi Jinping, que heredó el quehacer de Deng Xiaoping, pero yo y casi todos los analistas coincidimos en que ha habido una cierta regresión en cuanto al control de la población, en cuanto a la represión y en cuanto al dominio. Podemos entrar en detalles. O sea, digamos que Deng Xiaoping no ha seguido en la senda que todos podríamos esperar de apertura, sino más bien al contrario. Deng, ¿tú lo asimilas a Suárez? ¿Quizá también a Gorbachov? Sí, lo que pasa es que la experiencia de Rusia para China fue muy importante en sentido negativo, porque cuando empezó la perestroika de Gorbachov, de alguna forma se le invitaba por la parte de Occidente a que imitara la salida de la URSS
del sistema comunista y el viaje hacia hacia el sistema capitalista. Y los chinos no lo vieron claro y se quedaron donde estaban. Y luego el tiempo les ha dado la razón. Bueno, desde mi punto de vista, y creo que el de muchos, que lo que hay ahora en Rusia es un completo desastre, es una oligarquía de capital, donde no hay democracia ni hay nada parecido. Entonces a China se le invitó a entrar, el hito fundamental para que entrara fue el 2001, la Organización Mundial del Comercio le invitó a participar, pese a que el sistema ya se divisaba como con relativa incompatibilidad con la globalización mundial, que tenía unas reglas escritas y no escritas, y China venía con otras, que eran las propias de un sistema que no, si quieres entraremos a que no es comunista, pero tiene rasgos que sí que son autoritarios, claramente, y esa confrontación Occidente, desde la prepotencia habitual de nosotros acabaremos ganando, y había pasado con Rusia, terminaremos haciendo que entre a la zona occidental. Claro, probablemente los planos de análisis sean dos, el político y el económico, y volviendo a Hong Kong, cuando entra a Hong Kong, bueno, Macao también, la colonia portuguesa, cuando la recupera China, se habla de, ¿cómo era? ¿Un régimen dos sistemas? ¿Cómo era eso? Sí, un régimen dos sistemas. Un régimen dos sistemas, es decir, que cabía el capitalismo y, de determinados territorios concretos como Hong Kong, Macao, y el comunismo del resto de China, pero siempre con un sistema político, es decir, dos economías y una política. Sí, pero eso fue un periodo de transición. Y ahora eso ha evolucionado. Sí, claro. Tiende a desaparecer, quedan ya restos muy pequeños. Pero a desaparecer en la dualidad económica. En todo. En lo político. En lo político también. También. Entonces, eso era un periodo de transición. Yo, por ejemplo, lo de Hong Kong lo puedo comparar con la visión, sobre todo la de Taiwán que tiene ahora China, pero en una especie de peñón de IFAC para nosotros. O sea, una Gibraltar. Zona de Gibraltar. El de IFAC está claro. ¿De quién es? El de Gibraltar, que todos los chinos entendían que era un territorio chino y que por razones históricas, y además de un siglo de humillación que lo tienen clavado en los huesos de las potencias coloniales que explotaron de forma abusiva total a China, pues ese era un territorio que había que recuperar. Y se pactó durante un periodo muy largo la recuperación, y entonces había un avance progresivo de la entrada de lo que era la dirección política y económica de China sobre Hong Kong. Y ahora mismo apenas quedan vestigios, por ejemplo, de todos los partidos políticos que podían estar en Hong Kong, han ido desapareciendo poco a poco y han puesto un gobernador que lo ha puesto Xi Jinping y que obviamente sigue las direcciones del partido y que está ya, no digo que homologado con el resto, porque además tiene tanto una infraestructura física como la infraestructura comercial, que casi todos los ricos chinos estaban allí y todas las finanzas chinas estaban concentradas. Digamos que durante tiempo era Hong Kong, Macao, no, Macao era más irrelevante. Tenía la concentración del juego, que todos los chinos iban a jugar a Macao. Los casinos, sí. Pero lo demás sí, ha habido una transición y ahora prácticamente si uno va a Hong Kong ya puede encontrarse como una China, como el resto de China. Entonces, políticamente, ¿China es una dictadura? ¿Es comunista? Vale, ¿Ambas cosas o ninguna? En cuanto al régimen económico, como tú decías, bien, podemos hacer una diferenciación, aunque luego al final se junta todo. Pero si hacemos una diferenciación, en la parte política es una dictadura y yo, que algunos me dicen, ¿tú estás a favor o en contra? Yo, a favor o en contra, procuro no estar, procuro decir las cosas como son, unas me gustan más y otras me gustan menos. De todo creo que se puede aprender. En la parte de control político, lo único que tengo que decir a favor, porque lo demás es todo en contra, es que no es una dictadura como podía ser un jeque árabe o una dictadura como en Irán, teocrática, o una dictadura militar como puedan ser en algunos países africanos, o un señor de la guerra. Es una dictadura coral, una dictadura consensuada dentro del equipo de lo que se llama el Partido Comunista, que yo, si fuera Xi Jinping, ya le habría cambiado el nombre de Partido Comunista, porque ni es partido ni es comunista, es otra cosa. Si tenemos ocasión lo comentamos. Pero ese control se hace desde un estamento en el que se dirige de forma colegiada. Es decir, en lugar que se eligen a los dirigentes políticos en Occidente a través de urnas en los niveles más altos, los subsecretarios y todo lo demás no,
pero en lugar de elegirlos directamente, los elige cada estamento. O sea, un consejo de ciudad elige, la ciudad es grande, las pequeñas sí que se hace por votación. Un consejo de ciudad elige a los concejales y luego al que será el alcalde, que no tiene esos nombres pero similares. Una cooperativa estatal no la elige directamente Xi Jinping ni el gobernador de la provincia, sino que la eligen entre el consejo. Hay una especie de consejo de cada estamento. ¿Sería una especie de democracia orgánica? Bueno, ese nombre me recuerda a cosas, claro, pero claro. Digamos democracia representativa. Ellos llaman democracia representativa. Y es curioso porque yo he entrado mucho en cuáles son las justificaciones, que no están en mi boca sino en la suya, de por qué ellos piensan que su democracia es mejor que la nuestra, porque ellos les llaman democracia. Y uno de los argumentos es ese, que está mejor, se extraen mejor a los representantes que van a liderar el pueblo entre los que tienen capacidad, que no por unas urnas que lo elige gente que no los conoce. Y como ejemplo basta poner al señor de color naranja el pelo, que lo han elegido el pueblo, pero que a ojos de la mayoría occidente nos puede parecer un gran error y sin embargo se ha hecho, ¿no? Entonces se dice, un alcalde en Occidente o un presidente, o por ejemplo mirando Estados Unidos, cualquier gobernador de un estado norteamericano, si no es muy adinerado no puede serlo. Entonces, ¿qué garantía da eso? Y ellos contra eso contraponen que los cargos electos tienen que estar cualificados a nivel de preparación académica, no siempre, pero es muy conveniente, y a nivel de experiencia. Entonces garantizan el partido que esa estructura, los elegidos... Le llamarán democracia, pero vamos, se parece como un huevo a una castaña. Se parece un poco. Y en la parte económica, yo creo que en la parte económica hay cosas que aprender, desde mi punto de vista, ahí sí que puede haber divergencias, porque a lo largo del proceso de globalización que hemos visto en las últimas décadas en Occidente, hemos visto cómo las empresas han ido destruyendo, entre comillas, la competencia, que es la mano invisible de Adam Smith, que hacía que el sistema económico funcionara. Tú compites porque quieres ser el mejor, porque tienes más ingresos, las empresas tienen una cuenta de resultados saneada y eso es lo que se busca. Y digamos que lo lícito es, si me perdonáis, ir al extremo para verlo desde el punto de vista chino, el egoísmo de las empresas y de las personas por hacerse lo más ricos posibles. Pero a la vez es el motor, es lo que hace que uno no se duerma. Si tú cobras lo mismo, trabajes mucho, trabajes poco, seas listo, seas tonto, como puede pasar en el comunismo, pues te tumbas a la Bartola y ¿para qué vas a currar si lo tienes todo hecho? Entonces, esta dicotomía entre qué es mejor, cómo se ha resuelto en China, es lo que supone una diferencia importantísima. Quizá también sea muy distinta la consideración que podemos hacer de las zonas urbanas a las zonas rurales, ¿no? En el mundo rural probablemente el comunismo todavía tenga, o la colectivización, no sé, eso me lo dirás tú mejor que yo, evidentemente, y en las grandes ciudades donde ya se asienta más el capitalismo y vemos las grandes empresas que compiten con las... Pues no exactamente, hay una gran diferencia, pero es una diferencia muy parecida, más extrema, pero muy parecida a la que pasa aquí con lo que se llama la España vaciada, y eso pasa en todos los sitios. También hablamos de los Estados Unidos profundos, donde hay un señor que parece que esté en otro mundo. En China pasa igual, pero en cuanto a las cuestiones políticas y las cuestiones de economía, no, el tratamiento es el mismo. Lo que pasa es que hay una diferencia muy importante en renta per cápita. En el litoral, además que si os recordáis el mapa de China, en la parte litoral este, con una franja de, no sé si unos 500 kilómetros o así, está el 98% de la población y de la riqueza. Y en los otros 2/3 está apenas el 5 o 6% de la población y muy poca riqueza. Están los uigures, que han salido mucho en la prensa últimamente, y hay una renta per cápita muy baja, además de una cierta dispersión cultural, que allí están arraigados a religiones, sobre todo árabes. Y hay mucha diferencia, sí. Pero en cuanto a la posición política, no, porque está distribuido en 23 provincias, cada una de ellas tan grande o más que España, o sea, son 23 países metidos en uno, como si fuera Estados Unidos con 51 gobernadores, con mucha autonomía, siempre y cuando no se salgan del marco que marca, en este caso, más Xi Jinping que el Partido Comunista, porque Xi Jinping está en una posición de autoridad mucho mayor. Salvador, ¿es verdad que a los chinos que están en la diáspora los controlan con comisarías ocultas? Sí, es verdad. Eso es verdad, ¿no? Sí, supongo que, mira, en este estudio que he hecho de China tenía una dificultad intrínseca importante, y es que
hay como dos polos de fuentes de información, y tú como periodista esto te lo sabes mejor que yo. Si atendías a la parte occidental, China es el demonio con cuernos y rabos. Y si atiendes a la China, pues unos angelitos maravillosos que lo hacen todo bien. Entonces, había que contrastar cada una de esas informaciones. Entonces, ¿qué me decías? No, si es verdad eso de que existen comisarías en el extranjero que controlan a la población china en esos países. Está muy exagerado, pero sí. Y sobre todo últimamente desde Xi Jinping. Y además también está coincidiendo con una etapa que se da lo mismo pero a la inversa. Por ejemplo, los chinos han viajado a las universidades norteamericanas durante décadas para sacar lo mejor, lo pagaba el Estado, iban los mejores alumnos a aprender y se llevaban todas las mejores invenciones, ideas y avances a China. Entonces Estados Unidos ya está poniendo veto a esas entradas de chinos, de estudiantes chinos interesados. Ya, pero si luego si luego deslocalizas las empresas y te las llevas a China y allí con mano de obra china acaban aprendiendo también los secretos de las industrias. Sí. Precisamente... Pues esa es parte del secreto, ¿no? Ese es parte del secreto, es uno de los puntos que digo, porque hay una relación de hasta 20 puntos de en qué se diferencian. Y el cuarto más importante, y digo el cuarto por no decir el primero porque es horizontal, es en la educación. Yo subrayo que cuando las primeras empresas en el 80 entraron en China, deslocalizándolas, como tú comentas, llevándolas a China, por ejemplo, lo voy a poner muy pedagógico, se llevaba a coser los pantalones, ¿vale? Los pantalones ya venían cortados y venían tintados, que son las maniobras que se tenían que hacer. Entonces las empresas pagaban dos precios, uno evidente, que era el precio por hora o el precio por pantalón, y de ese precio el trabajador cobraba una parte relativamente baja, por no decir ínfima, y la mayor parte se la quedaba el Estado, que es una de las cosas que yo digo que era una de las razones por las que se ha llegado, que no digo que sea lícita, es que el Estado ha dominado ya, chupado la sangre, ha exprimido a sus propios trabajadores. O sea, el Estado comunista de entonces, que era muchísimo más duro que el de ahora, era un verdadero explotador de su propia gente. Ha sacado mucho dinero de allí y la legitimidad puede estar en que, bueno, eran tan pobres que hacía falta hacer caja. Como un padre a lo mejor dice en la familia, todos los hijos trabajando, tenéis que aportar de forma importante porque la casa ha de salir adelante. Una cosa parecida a esa, ¿no? Entonces, se ha llevado esa política, pero cuando las empresas pagaban, que es a lo que venía, pagaban dos precios, ese precio directo y luego lo que llamamos el know-how, el conocimiento, que incide respondiéndote a lo que tú decías, que es un valor importantísimo. Y era, fíjate la manera que era, tan astuta era. Vale, ahora mismo tú entras con esta empresa y todos los que están haciendo trabajo manual son chinos, pero el año que viene quiero que el jefe de la línea sea chino. Y el año siguiente quiero que el jefe de la fábrica sea chino, y al otro el de logística, y al otro el de producción, y al otro el de diseño. Y se van implementando de forma era sí o no. O sea, lo coges o no lo coges. ¿Y por qué se aceptó eso? Se aceptó por dos razones. Una, porque se estimaba que China era incapaz de utilizar ese conocimiento porque era un país muriéndose de hambre, bah, ¿qué más da que ellos sepan o dejen de saber? Pero en este caso, y porque es una dictadura, que tiene lo que se llama la seguridad jurídica de las empresas, decía Mao, en una frase que está escrita, la justicia no está por encima del partido. Así de claro, no se ocultaba nada. O sea, si llegaba un momento en el que la justicia le parecía que no estaba en la línea, pues la justicia se apartaba y era el partido. Entonces las empresas decían, tiene que ser así y si no, no te dejo entrar. Buah. Así. Entonces, ¿qué ha pasado? Termino el argumento. Que eso se ha dado también después. Por ejemplo, yendo ya al final de esta historia, con la fábrica de Tesla de Elon Musk, nadie se explicó hace unos años cuando Tesla tenía que poner allí la fábrica, no le van a dejar y en unas condiciones que no va a aceptar Elon Musk. Entonces Elon Musk lo aceptó a cambio de una cuota muy baja de la producción que se quedara en China. Él quería invadir el mercado chino con sus coches, pues no, solo te dejamos vender X y los demás han de ir fuera. Pero es que además los jefes de línea y en los gabinetes de dirección y de diseño ha de estar personal nuestro. Y nos vas a dejar que en la calle de enfrente vamos a instalar una fábrica nuestra y nuestra gente va a pasar allí. Y él, de alguna forma, él sabrá, dijo que sí, y ahora podemos ver a una empresa que se llama BYD,
que es la que más coches hace en el mundo, del orden de 1 millón al año hasta ahora eléctricos. Y está alimentada por Tesla. En el sentido de tecnología, sí, copiaos. Y además está vendiendo más que Tesla ya. Y los coches son mejores que los de Tesla. Bueno, yo recuerdo que en los años 70 se publicó un libro que fue muy famoso, aunque yo era muy pequeño, sí que recuerdo el título y más o menos la idea base, que se llamaba Cuando China despierte. Ah, sí, sí. Y yo creo que China ha despertado ya clarísimamente. Sí. Y no sé con qué intención está despertando en su relación con el exterior. Por ejemplo, aquí en España vemos que el actual gobierno está muy interesado y, sin embargo, la Unión Europea, todo lo contrario, en reforzar los vínculos con China. ¿Qué te parece a ti todo esto, Sí, bueno... no tenemos muchos minutos, te lo adelanto. Vale. Nos está facilitando mucho las cosas el señor Trump. Porque, claro, digamos que el espíritu europeo y español también era que nuestro socio ayuda y protección era Estados Unidos. Ahora se ha vuelto y parece que es más enemigo que amigo. Entonces, de alguna forma, está obligando a todos los países que estábamos bajo la órbita. Pero la Unión Europea recela. La Unión Europea recela, y con razón, porque los métodos comerciales chinos, yo lo pongo ahí como el segundo factor, hacen trampa porque no son las mismas normas. Y si quieres te pongo un ejemplo muy expeditivo para que se entienda por el gran público, pero no juega con las mismas normas. Y entonces lo que se le está diciendo es, si usted quiere jugar aquí, tiene que jugar con las mismas normas. Y China dice, yo juego con estas, a mí no me obligues a cambiar, y esa es la tensión, ¿no? Yo creo que sí que un poco más de apertura por parte del gobierno español hacia China que de Europa existe, porque también hay divergencias dentro de Europa de los países que conforman, y la presidenta... ¿Nos penalizará eso, esa relación con China? ¿Con Estados Unidos? ¿Y con Europa? No, con Europa no. Con Estados Unidos es posible porque, desde mi punto de vista, es tan frívola la política. ¿Y tiene sentido dejar materia sensible, por ejemplo, centros de datos en manos de empresas tecnológicas chinas? Pues tiene razón en que es posible que no, pero la contrarrespuesta sería que también nos están espiando las empresas norteamericanas. Entonces, la única alternativa razonable, fríamente, sería que Europa tomara posiciones, igual que China tiene. Todos nos espían, pero cuantas más puertas les abras, más fácil será. Sí, claro, pues que todos sabemos que incluso Elon Musk, bueno, Elon Musk lo último que ha dicho es que quiere desmontar Wikipedia, que es una fuente de información, para hacerla a sus ideas, igual que ahora con los famosos algoritmos está controlando mucha parte de la opinión pública, pues quiere controlar también la opinión pública. Entonces, bueno, Europa tendría que reaccionar, igual que China tiene su... En China no funciona WhatsApp, no funciona Internet, pero sí tienen lo suyo, sí tienen su Internet, sí que tienen lo suyo. Sí, redes propias, ¿no? TikTok propio, en fin. El TikTok es chino, sí, todo. Sí. Ese es el problema que han tenido en Estados Unidos, porque es la única red mundial, la única que se ha instalado en Estados Unidos. Todas las demás redes son norteamericanas y digamos que imponen sus formas de hacer, y solo TikTok es la que es china. Salvador, igual que ahora toda Europa recela a Estados Unidos, no, porque ya sabemos que con Trump todo es distinto. Pero igual que Europa recela de Rusia, ¿debería hacerlo también de China? Militar y expansionismo. Materia de espionaje, de expansionismo militar. Mira, una de las cosas que más resalto en el libro es que no es mesiánica. O sea, China, para bien y para mal, porque tiene su parte mala, China no intenta imponer su sistema a los países con los que comercia, cosa que Occidente sí que ha hecho. Francia, Canadá, Estados Unidos, España, cuando ha tenido una colonia, ha tratado de que ideológicamente, religiosamente, económicamente, su sistema funcionara, ¿no? China no. Entonces China para eso está bien, pero también está mal para lo otro, que es que puede venderle armas a un gobierno de una dictadura completamente opuesta a la lógica, o un señor de la guerra, porque hace negocios con cualquiera. Entonces, no, por ahora China no está en eso, y solamente haría un paréntesis: Taiwán. Taiwán para ellos es China, lo ha sido siempre, y es verdad que lo ha sido siempre hasta después de la guerra, después del 49,
que se hizo una especie de pacto de, bueno, los que habéis perdido la guerra os vais a Taiwán. Pero esto es como, claro, esto es como España, Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Bueno, pues también los taiwaneses piensan que ellos que eran los que mandaban en el continente. Bueno, acércalo más hacia el Peñón Nodifax. Son los originales. Que claro, ahora si le preguntas a los llanitos y a los que están en el Peñón, dicen que quieren ser ingleses, pero nosotros seguimos pensando que eso es español, porque lo ha sido desde hace 2 o 3 siglos ingleses, pero es que allí es desde hace solamente 70 años. Salvador, tenemos un minuto. Después de Xi Jinping, ¿qué? Pues no se sabe, pero Xi Jinping va en una dirección contraria a la democratización del país, o sea que digamos que más China. Más China. Más China. Más China en el sentido que todos entendemos. Como tengo un minuto no me da para más. Pero de los 3 poderes que habían, en China habían 3 poderes, el partido, el gobierno y el militar. Los 3 obligatoriamente, Deng Xiaoping, después de Mao, dijo necesariamente cada uno debe dirigirlo una persona diferente, no pueden ser el mismo. Xi Jinping se ha encargado de que lo sean. Según Deng Xiaoping, y así estaba, más de 70 años ninguno puede ser electo. Xi Jinping ha revocado la norma y en principio es eterno. No puede estar más de 2 legislaturas de las suyas. Lo ha revocado y entonces puede estar eternamente. Y como esas te contaría muchas. Entonces va a haber Xi Jinping para rato y por ahora no hay ningún conato de rebelión. ¿Qué edad tiene? Ay, pues me pillas, pero creo que son 76 de ese orden, sí. Muy bien. Salvador, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguro que habrá ocasión de seguir hablando de China próximamente. Gracias, Vicente.